Los logos de los autos pueden parecer simples. Un caballo, un toro, unos aros entrelazados. Fácil, ¿no? Pero detrás de estos símbolos hay historias que ni te imaginas. Algunos fueron creados para humillar a sus rivales. Otros vienen de la aviación, de escudos de familias medievales o de ideas que a alguien le parecieron geniales después de un par de copas. Y claro, hay marcas que simplemente pusieron su nombre y dijeron, listo, arte. Pero aquí no estamos para hablar de lo obvio. Hoy te voy a contar los secretos mejor guardados detrás de los logos de autos, desde los más icónicos hasta algunos que te van a dejar pensando, ¿en serio? ¿Ese logo tiene historia? Y te advierto, después de este video, cada vez que veas uno de estos logos, no podrás evitar soltar un «Ah, ya sé de dónde viene» con aire de experto. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver estos logos para siempre. Esto comienza ahora. Ferrari, el caballo que nació en el cielo. El logo de Ferrari es uno de los más icónicos del mundo automotriz, pero lo que pocos saben es que su historia no empezó en la pista, sino en los cielos de la Primera Guerra Mundial. Francesco Baracca, un piloto de combate italiano, llevaba un caballo negro rampante pintado en su avión. Era su emblema personal. Pero en 1918, su avión fue abatido. Años después, Enzo Ferrari conoció a la madre de Baracca, quien le dijo, «Ponga el caballo de mi hijo en sus autos, le traerá suerte». Ferrari aceptó, pero hizo un cambio. Modificó la postura del caballo para hacerlo aún más agresivo y lo colocó sobre un fondo amarillo, en honor a Módena, su ciudad natal. Desde entonces, el caballino rampante no solo representa velocidad, sino el legado de un piloto que desafió los cielos y dejó su huella en la historia. Así que la próxima vez que veas un Ferrari rugiendo en la pista, recuerda, su historia empezó en el aire, no en la tierra. Mercedes-Benz, la estrella que domina tierra, mar y aire. El logo de Mercedes-Benz es más que una estrella elegante, es un símbolo de ambición y dominio. Su historia comienza en 1909, cuando los hijos de Gottlieb Daimler recordaron una postal donde su padre marcó su hogar con una estrella. Inspirados, registraron una estrella de 3 puntas y su significado es claro: tierra, mar y aire. Daimler soñaba con que sus motores impulsaran vehículos en todos los terrenos, y su logo reflejaba esa visión. En 1926, tras fusionarse con Benz InC, la estrella se combinó con la corona de laurel de Benz, marcando la unión de dos gigantes automotrices y consolidando su imagen de lujo y excelencia. Hoy, la estrella de Mercedes-Benz sigue representando su presencia en todos los terrenos, un legado de su fundador. Así que la próxima vez que veas un Mercedes-Benz, recuerda, su logo no es solo una estrella, es una declaración de poder. Porsche, más que un auto, un escudo de batalla. Algunas marcas crean logos modernos y minimalistas. Porsche no solo es un escudo, es un símbolo de historia y poder. Para entenderlo, hay que ir a Stuttgart, Alemania, donde nació Porsche. La ciudad fue fundada como un criadero de caballos. Por eso, el caballo negro en el centro del logo viene de su escudo oficial. Pero el logo tiene algo más. Las franjas rojas y negras y los cuernos dorados que lo rodean pertenecen al antiguo escudo del reino de Württemberg, una región alemana con una fuerte herencia militar. Ferdinand Porsche, el fundador, no solo quería un logo, quería un símbolo de prestigio y linaje. Y su logo es el único entre las grandes marcas que parece un escudo de batalla. El resultado es un emblema que no solo representa velocidad, sino nobleza y tradición. Mientras otras marcas tienen simples letras o figuras, Porsche lleva un escudo de armas. Así que la próxima vez que veas un Porsche en la carretera, recuerda, no es solo un auto, es un linaje sobre ruedas. BMW, la gran mentira de la hélice. BMW es una de las marcas más prestigiosas del mundo, pero su logo ha sido malinterpretado por décadas. Muchos creen que representa una hélice de avión girando, pero la verdad es otra. BMW nació en 1916 como fabricante de motores de avión, pero su logo no se inspiró en una hélice en movimiento. Su diseño proviene de la bandera de Baviera, la región alemana donde se fundó la marca.
El azul y blanco del logo representan los colores bávaros, pero con un detalle curioso. En esa época, estaba prohibido usar la bandera en marcas comerciales, así que BMW alteró el diseño lo suficiente para evitar problemas legales. Entonces, ¿de dónde salió el mito de la hélice? En 1929, BMW publicó un anuncio en el que el logo aparecía superpuesto sobre una imagen de un avión en movimiento, y la gente asumió que era una hélice girando. El rumor fue tan fuerte que incluso la misma BMW tardó décadas en desmentirlo. Así que la próxima vez que veas un BMW, recuerda, su logo no es una hélice, es un tributo a Baviera. Jaguar, el felino que redefinió la elegancia automotriz. El logo de Jaguar es inconfundible, un felino en pleno salto, simbolizando agilidad y poder. Pero la marca no siempre estuvo ligada a este animal. En 1922, William Lyons fundó la empresa Swallow Sidecar Company, que fabricaba sidecares para motocicletas. Años después, comenzó a producir autos, y en 1935 adoptó el nombre SS Jaguar para reflejar velocidad y elegancia. Tras la Segunda Guerra Mundial, las siglas SS quedaron asociadas al régimen nazi. Así que en 1945, la empresa cambió su nombre a Jaguar Cars Limited, marcando un nuevo comienzo. El icónico Jaguar saltando, conocido como The Leaper, apareció más tarde y se convirtió en símbolo de la marca. Por décadas adornó los capós, pero en los años 2000, se eliminó la figura tridimensional para adoptar un diseño más moderno y estilizado. Así que la próxima vez que veas un Jaguar rugiendo en la carretera, recuerda, su logo no es solo un felino en movimiento. Es una bestia que ha sabido evolucionar con el tiempo. Alfa Romeo, un emblema de historia, poder y renacimiento. El logo de Alfa Romeo es uno de los más enigmáticos y sofisticados en la industria automotriz. A simple vista, muestra una cruz roja y una serpiente que parece devorar a un hombre, pero su significado es mucho más profundo. El emblema se inspira en el escudo de armas de Milán, la ciudad donde nació la marca en 1910. La cruz roja representa la bandera de la ciudad y es un símbolo de los caballeros cruzados que lucharon en Tierra Santa. Pero lo más intrigante es la serpiente, conocida como el Visione, que pertenecía al escudo de la poderosa familia Visconti, quienes gobernaron Milán en la Edad Media. Pero hay más. ¿Qué significa realmente la serpiente? Algunos creen que está devorando a un hombre, pero en realidad lo está expulsando, simbolizando poder, transformación y victoria sobre el enemigo. Otros dicen que representa la renovación eterna, como si Alfa Romeo estuviera en un constante renacimiento, reinventándose a lo largo de los años. El logo ha evolucionado sutilmente con el tiempo, pero siempre ha mantenido su esencia de elegancia, historia y dominio. Su presencia en los autos deportivos de la marca no solo es un símbolo visual, sino una declaración de herencia y prestigio. Así que la próxima vez que veas un Alfa Romeo rugiendo en la carretera, recuerda, su emblema no es solo un diseño, es la historia de una ciudad, una familia de poder y una marca que nunca deja de renacer. Bugatti, la firma de un genio perfeccionista. El logo de Bugatti es un símbolo de lujo y exclusividad, pero su origen esconde una historia de perfección y obsesión. Ettore Bugatti, un ingeniero italiano, fundó la marca en 1909 con una idea clara: crear los autos más avanzados y refinados del mundo. Su apellido se convirtió en el emblema de la marca, encerrado en una elipse roja, que simboliza pasión y velocidad. Pero hay un detalle curioso. Los 60 puntos que bordean el logo representan perlas o remaches, un tributo a la precisión de sus autos. Bugatti era un perfeccionista extremo, al punto que decía que un Bugatti debía ser tan perfecto que ni siquiera necesitara pintura para ocultar defectos. Su filosofía sigue viva. Bugatti no solo fabrica autos, crea obras de arte sobre ruedas. Así que la próxima vez que veas un Bugatti, recuerda, su logo no es solo un nombre, es la firma de un genio que nunca aceptó lo ordinario. Maserati, el símbolo de un dios sobre ruedas. El logo de Maserati es uno de los más elegantes del mundo automotriz. Su famoso tridente no es solo un adorno. Su origen está ligado a la mitología y al poder.
La marca fue fundada en 1914 por los hermanos Maserati en Bolonia, Italia. Al buscar un emblema, se inspiraron en la fuente de Neptuno, ubicada en la plaza mayor de la ciudad. El dios del mar sostenía un tridente, símbolo de dominio y fuerza. Pero este detalle no es solo estético. Cada punta del tridente representa los pilares de la marca: estilo, lujo y velocidad. Maserati no solo quería un logo imponente, quería un emblema que reflejara su grandeza. A lo largo de los años, el diseño ha cambiado sutilmente, pero el tridente sigue intacto, recordando el legado de la marca. Así que la próxima vez que veas un Maserati rugiendo en la carretera, recuerda, su logo no es solo un símbolo, es la marca de un dios sobre ruedas. Rolls-Royce, el espíritu del lujo. Hecho arte. El logo de Rolls-Royce es sinónimo de lujo y exclusividad, pero su historia va más allá de su elegante diseño. Fundada en 1906 por Charles Rolls y Henry Royce, la marca adoptó su icónica doble R entrelazada, representando la unión de ambos fundadores y su búsqueda de la perfección mecánica. Pero el verdadero símbolo de Rolls-Royce no es solo su logo, sino la famosa estatuilla del espíritu del éxtasis. Esta figura de una mujer inclinada con los brazos extendidos fue inspirada por Eleanor Thornton, musa y amante del barón Montagu, un cliente de la marca. El espíritu del éxtasis se convirtió en el emblema de la marca, representando elegancia, velocidad y prestigio. Hasta el día de hoy, cada Rolls-Royce lleva esta figura en su capó, como un sello de distinción y exclusividad. Así que la próxima vez que veas un Rolls-Royce, recuerda, su logo no es solo una firma, es la esencia del lujo hecha arte. Audi, los 4 aros de una fusión legendaria. El logo de Audi, con sus 4 aros entrelazados, parece un diseño simple, pero esconde una historia de alianzas y evolución. Audi nació en 1932 tras la fusión de 4 fabricantes alemanes: Audi, DKW, Horch y Wanderer. Cada aro representa una de estas marcas, que se unieron para formar Auto Union, el grupo que dio origen a la Audi moderna. Pero su historia tiene un giro interesante. August Horch, el fundador, perdió los derechos de su propio apellido en una disputa legal y tuvo que renombrar su empresa. Su solución fue traducir Horch al latín, que significa escuchar, dando así nacimiento a Audi. El logo de los 4 aros se ha mantenido intacto con el tiempo, simbolizando la unión y la fuerza de la marca. Así que la próxima vez que veas un Audi surcando la carretera, recuerda, su logo no es solo un adorno. Es el reflejo de una historia de unión y reinvención. Volvo. El logo de Volvo es uno de los más antiguos y simbólicos de la industria automotriz, pero pocos conocen su verdadero significado. El emblema no es solo un círculo con una flecha. En realidad, es el antiguo símbolo alquímico del hierro, representando resistencia, durabilidad y fuerza, valores que la marca sueca siempre ha querido transmitir en sus autos. El nombre Volvo proviene del latín y significa yo ruedo, una elección perfecta para una empresa automotriz. Volvo adoptó este logo en 1927, cuando comenzó a fabricar autos, y desde entonces se ha mantenido como un sello de seguridad y calidad. Aunque su diseño ha evolucionado, su esencia sigue intacta, un emblema de fortaleza que ha perdurado por generaciones. Así que la próxima vez que veas un Volvo surcando la carretera, recuerda, su logo no es solo un diseño, es el reflejo de una marca construida para durar. Volkswagen. Más que un logo, un símbolo de evolución. El logo de Volkswagen es uno de los más reconocidos del mundo, pero su origen está ligado a una historia compleja. Volkswagen fue fundada en 1937 con la idea de crear un auto del pueblo, un vehículo accesible para todos. Su primer logo tenía un diseño industrial y mecánico, pero con los años evolucionó hasta convertirse en el emblema minimalista que conocemos hoy. El logotipo está compuesto por las letras B y W, superpuestas dentro de un círculo, representando la ingeniería alemana y la simplicidad. Pero su evolución no ha sido solo estética, sino también un reflejo de los cambios tecnológicos y filosóficos de la marca. Hoy, con su enfoque en la movilidad eléctrica y la sostenibilidad,
Volkswagen mantiene su legado, adaptándose a las exigencias del futuro sin perder su esencia. Así que la próxima vez que veas un Volkswagen, recuerda, su logo no es solo un diseño, es un símbolo de evolución y de su misión de seguir innovando. Chevrolet, el misterioso origen del corbatín. El logo de Chevrolet, conocido como el corbatín, es uno de los emblemas más reconocidos en el mundo automotriz, pero su origen sigue siendo un misterio. Hay varias teorías sobre su creación. Una de las más aceptadas dice que William Durant, cofundador de Chevrolet, se inspiró en un patrón de papel tapiz que vio en un hotel en Francia. Otra versión sugiere que el diseño se basó en la cruz de la bandera suiza, en honor a Louis Chevrolet, el otro fundador de la marca. Pero hay quienes afirman que Durant tomó la idea de un anuncio de periódico que vio en 1911. Nadie sabe con certeza cuál es la verdad. A lo largo de los años, el logo ha evolucionado, pero el corbatín dorado sigue representando la excelencia y el poder de la marca estadounidense. Así que la próxima vez que veas un Chevrolet rugiendo en la carretera, recuerda, su logo no es solo un emblema, es un ícono con un origen envuelto en misterio. Subaru, las estrellas que unieron una marca. El logo de Subaru no es solo un conjunto de estrellas brillando en el cielo. Su origen es mucho más profundo. Subaru es la palabra japonesa para Pléyades, un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. Pero este nombre no fue elegido al azar. La marca nació en 1953 como una fusión de 6 compañías japonesas, y su logo representa esa unión. Una estrella grande simboliza a Fuji Heavy Industries, la empresa matriz. Las 5 estrellas más pequeñas representan las compañías que se integraron en la fusión. Más que un simple diseño, el logo de Subaru refleja su conexión con la astronomía y su espíritu de colaboración e innovación. Así que la próxima vez que veas un Subaru cruzar la carretera, recuerda, su logo no es solo un grupo de estrellas. Es la representación de una historia de unión y evolución. Dodge, un logo de poder y evolución. El logo de Dodge ha cambiado varias veces, pero su historia siempre ha estado marcada por potencia y agresividad. La marca fue fundada en 1914 por los hermanos John y Horace Dodge, y su primer emblema fue una estrella de 6 puntas con sus iniciales. Pero con el tiempo, la imagen evolucionó hasta adoptar el icónico carnero en 1993, un símbolo de fuerza y determinación. En 2010, Dodge decidió separarse de Ram Trucks, dejando atrás el carnero y optando por un diseño más minimalista con su nombre, acompañado de 2 franjas rojas inclinadas, representando velocidad y dinamismo. A pesar de los cambios, Dodge sigue siendo un emblema de potencia y rendimiento, conservando su esencia de autos potentes y desafiantes. Así que la próxima vez que veas un Dodge rugiendo en la carretera, recuerda, su logo no es solo un cambio de imagen, es una evolución que refleja su legado de poder. Toyota, el logo con un mensaje oculto. El logo de Toyota parece un simple diseño de óvalos entrelazados, pero en realidad esconde un mensaje más profundo. El emblema actual fue adoptado en 1989 y está compuesto por 3 óvalos. Los 2 internos representan la conexión entre la empresa y sus clientes, mientras que el óvalo exterior simboliza la expansión global de la marca. Pero hay algo más. Si observas con atención, las formas dentro del logo pueden formar cada una de las letras de la palabra Toyota. Este detalle es un guiño a la identidad de la marca dentro de su propio símbolo. Además, el diseño refleja una rueda en movimiento, reforzando su compromiso con la industria automotriz. No es solo un logo atractivo, sino un emblema que comunica su esencia de innovación y confianza. Así que la próxima vez que veas un Toyota, recuerda, su logo no es solo una imagen, es un mensaje oculto a simple vista. Cadillac, un escudo con historia y prestigio. El logo de Cadillac es un emblema de lujo y prestigio, pero pocos conocen su verdadera historia. La marca fue fundada en 1902 y su nombre rinde homenaje a Antoine de la Mode Cadillac, un explorador francés que fundó la ciudad de Detroit. Su escudo de armas fue la inspiración del logo, representando nobleza, poder y elegancia. El diseño ha cambiado con los años, pero siempre ha mantenido su esencia aristocrática. Los colores originales,
rojo, azul, dorado y negro, simbolizaban valor, pureza, riqueza y sabiduría. Con el tiempo, Cadillac ha modernizado su emblema, eliminando detalles heráldicos, pero conservando su identidad de exclusividad y alto estatus. Cada vez que un Cadillac aparece en la carretera, su escudo sigue recordando su legado. Así que la próxima vez que veas un Cadillac, recuerda, su logo no es solo un escudo, es un símbolo de grandeza y distinción. Peugeot, el león que reinventó la industria. El logo de Peugeot es uno de los más antiguos y emblemáticos de la industria automotriz. Su famoso león ha evolucionado, pero su significado sigue siendo el mismo. Peugeot comenzó en 1810 como una empresa metalúrgica, fabricando herramientas y molinillos de café. En 1858, el león fue registrado como su símbolo, representando fuerza, resistencia y agilidad, cualidades que definían sus productos. Cuando la empresa entró en la industria automotriz en 1891, el león permaneció como su emblema, adaptándose con el tiempo hasta convertirse en el diseño moderno que conocemos hoy. En su última actualización, Peugeot regresó a un león de perfil, más elegante y estilizado, un homenaje a su legado y visión del futuro. Así que la próxima vez que veas un Peugeot rugiendo en la carretera, recuerda, su emblema no es solo un león, es la marca de una empresa que ha sabido reinventarse generación tras generación. Hyundai, más que una H, un símbolo de confianza. El logo de Hyundai parece una simple H estilizada, pero en realidad esconde un significado más profundo. Fundada en 1967 en Corea del Sur, Hyundai siempre buscó representar innovación y confianza. Su logo no es solo una letra, sino la silueta de dos personas estrechando las manos, simbolizando la relación entre la empresa y sus clientes. El óvalo que rodea la H representa la expansión global de la marca y su compromiso con la tecnología y la movilidad. Hyundai ha evolucionado de ser un fabricante emergente a convertirse en un gigante automotriz, con un logo que refleja su visión de progreso y conexión con las personas. Más que un simple diseño, Hyundai creó un emblema que representa su misión de avanzar junto a sus clientes. Así que la próxima vez que veas un Hyundai surcando la carretera, recuerda, su logo no es solo una H, es un apretón de manos que simboliza confianza y evolución. Citroën, un logo con un engranaje oculto. El logo de Citroën, con sus icónicas dos flechas en forma de V, tiene un origen ligado a la ingeniería y la innovación. El fundador, André Citroën, comenzó su carrera en la industria metalúrgica, especializándose en la producción de engranajes en forma de espina de pescado. Este diseño revolucionario mejoraba la transmisión de potencia, y cuando en 1919 decidió fundar su propia marca de automóviles, llevó ese concepto a su emblema. Las dos flechas simbolizan precisión, tecnología y avance mecánico, reflejando el espíritu vanguardista de la marca. Aunque el logo ha evolucionado, su esencia sigue intacta, un homenaje a la ingeniería que cambió la industria. Citroën no solo diseñó autos, sino que redefinió la mecánica y la aerodinámica en la industria automotriz. Así que la próxima vez que veas un Citroën surcando las calles, recuerda, su logo no es solo un diseño, es el legado de una idea que cambió la mecánica para siempre. Mazda, un logo con alas. Hacia el futuro. El logo de Mazda ha cambiado varias veces, pero su versión actual encierra un significado especial. Adoptado en 1997, su emblema muestra una M estilizada dentro de un óvalo. Pero en realidad, la figura representa unas alas extendidas, simbolizando creatividad, dinamismo y la ambición de Mazda por avanzar hacia el futuro. El nombre de la marca proviene de Ahura Mazda, el dios de la sabiduría y la luz en la mitología persa, reflejando la visión innovadora y la búsqueda de excelencia de la compañía. Mazda no solo ha innovado en diseño, sino también en tecnología automotriz, siendo pionera en motores como el rotativo Wankel y desarrollos en eficiencia y aerodinámica. Más que un simple diseño, el logo de Mazda es un símbolo de evolución y libertad, marcando su camino en la industria automotriz. Así que la próxima vez que veas un Mazda rugiendo en la carretera, recuerda,
Su logo no es solo una M, es un símbolo de vuelo hacia la innovación. Renault, el rombo que representa innovación. El logo de Renault, con su icónico rombo, ha evolucionado con los años, pero su esencia sigue siendo la misma: representar dinamismo y modernidad. Renault fue fundada en 1899 por Louis Renault y sus hermanos. En sus inicios, su logo era simplemente las iniciales de la marca, pero en 1925 adoptaron el famoso rombo, que con el tiempo se convirtió en su identidad visual. ¿Pero por qué un rombo? Su forma representa precisión y avance tecnológico. Además, su estructura geométrica refleja fuerza y estabilidad, dos pilares fundamentales en la filosofía de Renault. A lo largo de los años, el logo ha cambiado de estilo, adaptándose a las tendencias del diseño, pero su esencia siempre ha permanecido intacta. Así que la próxima vez que veas un Renault rugiendo en la carretera, recuerda, su logo no es solo un rombo. Es el símbolo de una marca que ha sabido reinventarse sin perder su identidad. Aston Martin, las alas de la elegancia y la velocidad. El logo de Aston Martin es uno de los más elegantes de la industria automotriz, pero su significado va más allá de un simple diseño. Fundada en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford, la marca tomó su nombre tras el éxito de Martin en la subida de Aston Hill. Su primer emblema era un simple monograma con las iniciales A y M. Pero en 1927 nació el icónico logo de alas. ¿Por qué alas? Representan velocidad, libertad y ambición, reflejando la filosofía de la marca. Autos de lujo con un rendimiento excepcional. Pero también simbolizan exclusividad, porque no cualquiera puede poseer un Aston Martin. A lo largo de los años, el logo ha sido refinado, pero su esencia sigue intacta. Una declaración de distinción, elegancia y potencia. Así que la próxima vez que veas un Aston Martin surcando la carretera, recuerda, su logo no es solo un par de alas, es un emblema de velocidad sin límites. Bentley, las alas del lujo y la velocidad. El logo de Bentley es un símbolo de lujo, velocidad y distinción, pero pocos saben su verdadero origen. Fundada en 1919 por Walter Owen Bentley, la marca se especializó en autos de alto rendimiento para la élite. Su icónico emblema de alas con una B en el centro no fue elegido al azar. Las alas representan velocidad y libertad, inspiradas en la pasión de Bentley por la aviación y el automovilismo. Pero hay un detalle curioso. Según la cantidad de plumas en cada ala, se puede distinguir si el auto fue hecho por Bentley o por un carrocero independiente. El logo ha mantenido su esencia a lo largo de los años, reflejando la combinación de potencia y exclusividad que define a la marca. Además, los modelos más exclusivos llevan una versión tridimensional del emblema, reforzando su estatus de prestigio. Así que la próxima vez que veas un Bentley surcando la carretera, recuerda, su logo no es solo un par de alas, es la firma de una marca que ha elevado el lujo a otro nivel. Pagani, un logo con ADN de perfección. El logo de Pagani es sinónimo de exclusividad e innovación, pero su historia tiene un trasfondo de pasión y precisión. La marca fue fundada en 1992 por Horacio Pagani, un ingeniero argentino que soñaba con fabricar los superautos más avanzados del mundo. Su emblema tiene una forma ovalada con el nombre Pagani en el centro, reflejando modernidad y sofisticación. El diseño del logo simboliza la fusión entre arte y tecnología, pilares fundamentales en cada automóvil Pagani. Además, en la parte superior, la inscripción Automobili Modena hace referencia a la ciudad italiana donde nacen estas máquinas de ensueño. Pero hay algo más. Horacio Pagani no solo quería un auto rápido, sino una escultura en movimiento. Por eso, su logo es más que una firma, es una declaración de principios. Así que la próxima vez que veas un Pagani rugiendo en la carretera, recuerda, su emblema no es solo un nombre, es la marca de una obsesión por la perfección. McLaren, un logo con ADN de Fórmula 1. El logo de McLaren es más que un simple diseño aerodinámico, es un reflejo de la velocidad y la innovación. Fundada en 1963 por Bruce McLaren, la marca nació con la misión de fabricar autos de competición que rompieran los límites.
Su primer logo incluía un emblema con un kiwi, en honor a la nacionalidad neozelandesa de su fundador. Con el tiempo, el diseño evolucionó hasta adoptar la curva estilizada que conocemos hoy. ¿Pero qué representa? Está inspirada en los alerones aerodinámicos de los autos de Fórmula 1, reflejando rendimiento, precisión y vanguardia tecnológica. El color y el diseño del logo han cambiado con los años, pero siempre han mantenido su esencia. Representar a una marca que no solo busca la velocidad, sino la perfección absoluta en cada detalle. Así que la próxima vez que veas un McLaren rugiendo en la pista, recuerda, su emblema no es solo un diseño. Es la marca de una obsesión por la velocidad extrema. Datsun, el sol naciente de la industria automotriz. El logo de Datsun, con su icónico círculo rojo y el nombre de la marca en el centro, es un emblema con raíces profundas en la historia automotriz de Japón. Datsun nació en 1931 como Dat Motor Car Company, pero tras su adquisición por Nissan, adoptó el nombre Datsun como una combinación de Dat y Sun, sol en inglés, en referencia a la bandera del sol naciente de Japón. El emblema representaba orgullo nacional, ingeniería avanzada y accesibilidad, valores que hicieron de Datsun una marca global. Durante décadas, fue el rostro de los autos japoneses en el mundo, hasta que en 1986 Nissan decidió eliminar la marca. Sin embargo, en 2013, Datsun renació con un logo más moderno, buscando recuperar su legado en los mercados emergentes. Así que la próxima vez que veas un Datsun, recuerda, su logo no es solo un círculo, es la huella de una marca que llevó la industria automotriz japonesa al siguiente nivel. Mini Cooper, un logo que representa agilidad y estilo. El logo de Mini Cooper es un emblema de diseño icónico y espíritu deportivo, pero su historia está ligada a la reinvención y la creatividad británica. Mini nació en 1959 como respuesta a la crisis del petróleo, buscando ofrecer un auto compacto, eficiente y ágil. Su logo, con sus icónicas alas extendidas, representa velocidad, libertad y su carácter urbano. Pero hay algo más. El diseño del emblema evoca la herencia de Mini en las carreras, especialmente su dominio en el Rally de Montecarlo en los años 60. Aunque ha evolucionado, siempre ha mantenido su esencia de movilidad y dinamismo. Más que un simple logo, el emblema de Mini simboliza una revolución en la industria automotriz y la esencia de un auto pequeño con un corazón gigante. Así que la próxima vez que veas un Mini Cooper surcando la ciudad, recuerda, su logo no es solo un par de alas. Es un símbolo de agilidad y diversión sobre ruedas. Lamborghini. El toro que desafió a Ferrari. Algunas marcas eligen logos llamativos solo por estética. Lamborghini no es solo una imagen agresiva, es un mensaje directo contra Ferrari. Ferruccio Lamborghini hizo su fortuna fabricando tractores, pero su verdadera pasión eran los autos deportivos. Un día, compró un Ferrari y tuvo problemas mecánicos. Molesto, fue a reclamarle a Enzo Ferrari. La respuesta fue tan legendaria como arrogante. Un fabricante de tractores no tiene nada que enseñarme sobre autos deportivos. Ferruccio no discutió, simplemente creó Lamborghini. Y para dejar claro su carácter, eligió un logo que lo representara. Era Tauro de signo zodiacal, fanático de las corridas de toros en España. Pero el verdadero golpe de gracia fue la postura del toro, cabeza baja, listo para embestir. Directo al caballino rampante de Ferrari. Lamborghini no solo creó autos, creó un símbolo de desafío. Así que la próxima vez que veas un Lamborghini rugir, recuerda, no es solo un toro, es una declaración de guerra. Los logos de los autos no son solo dibujos bonitos en una parrilla o en el volante. Son símbolos con décadas, y en algunos casos, siglos, de historia, reflejando ambiciones, desafíos y hasta rivalidades épicas. Desde caballos indomables hasta criaturas mitológicas, cada uno lleva consigo un legado que muy pocos conocen. Y ahora que sabes la verdad detrás de estos emblemas, la próxima vez que veas uno, no solo verás un simple logo, verás una historia. Un código oculto en la industria automotriz que solo unos cuantos tienen el privilegio de entender. Si este video te enseñó algo nuevo o te dejó con ganas de más historias fascinantes sobre el mundo automotor,
Dale like y suscríbete para no perderte los próximos. Y si no, pues bueno, igual suscríbete. El próximo video seguro te gusta. Nos vemos en la próxima historia sobre cultura y motores. ¡Hasta la próxima!